El tiempo. Todos sabemos que avanza sin detenerse un solo momento. Lo sabemos por el pasado que se preserva en nuestra memoria. Pero el ser humano se las ha ingeniado para capturar situaciones y momentos precisos de este, en una manera más tangible que en nuestros recuerdos. Por ejemplo, en lo visual, con la pintura y fotografía. O inmortalizando registros sonoros en vinilos, para luego reproducirlos en tocadiscos. Pero, ¿cómo una lámina de plástico y una pequeña aguja pueden revivir un patrón complejo de sonidos con tanta precisión? Primero, necesitamos entender que el sonido son vibraciones. Cuando un cuerpo vibra, por ejemplo un instrumento musical, transfiere las vibraciones a un medio, como el aire, creando compresiones en este. Ondas. Estas pueden pasar de un medio a otro, como del aire a una superficie sólida y viceversa. Y cuando llegan a nuestros oídos, hacen vibrar las pequeñas membranas que ahí se encuentran, los tímpanos, donde empieza la recepción del sonido. No importa que tantos sonidos distintos perciba, si estos suenan a la vez, el tímpano va a vibrar de una manera específica, como una suma de estos. Esta simpleza del tímpano hace que no sea tan extraña la idea de que una simple aguja sea capaz de simular una banda de rock o una orquesta sinfónica. Simplemente necesita que le demos las herramientas para poder vibrar tal como lo harían nuestros tímpanos. Pero ¿cómo forzamos a la aguja a vibrar de una manera específica? Para entender cómo se registra el sonido, es apropiado adentrarnos en el funcionamiento de su forma más simple y primitiva. Las grabaciones en vasijas de arcilla son un fenómeno rodeado de mitos y bastante presente en la ciencia ficción. Desde un supuesto audio real rescatado de una vasija de 6500 años de antigüedad, Extraje algo fabuloso de su pieza de arcilla. hasta el registro de la voz de Cristo en un episodio de los Expedientes Secretos X. Es arameo. Es la lengua que Cristo hablaba. ¿Y qué dice? Parece que un hombre le ordena a otro que se levante de la muerte. Sin embargo, y pese a que los cazadores de mitos lo descartaron como un fenómeno casual, expertos están de acuerdo en que sí es posible hacer grabaciones de audio en arcilla, vidrio e incluso con pinturas sobre un lienzo, pero es necesaria la intención, las herramientas y técnicas adecuadas para hacerlo. En teoría, la grabación en arcilla es posible, cuando ésta es moldeada girando en la rueda de alfarero con un estímulo sonoro suficientemente cerca. La fuerza de las ondas sonoras genera una variación específica que queda impresa sobre la arcilla fresca, y tras endurecerse puede ser reproducida con tecnología moderna. Lo que se necesita es una superficie suficientemente suave para que se imprima la baja energía del sonido. Hay un eje temporal en la grabación y perpendicularmente un movimiento producido por las vibraciones del sonido, registrado a través de una herramienta para esculpir en el caso de la arcilla o una aguja de zafiro o diamante con el vinilo. Pero este movimiento es más difícil de conseguir que gritarle a una aguja para que vibre, razón por la cual las grabaciones accidentales de la antigüedad son de momentos simples mitos. ¿Cómo se consigue entonces registrar la energía sonora?
Para recibir mejor el sonido, es necesaria una superficie flexible que capte las perturbaciones en el aire, una membrana por ejemplo, al igual que los tímpanos. Pero una membrana es incapaz de registrar sus movimientos en otro objeto, tal como lo haría una aguja, y una aguja no tiene la suficiente superficie para interactuar plenamente con las ondas sonoras. Así que, ¿cómo combinamos ambos elementos? Mary tenía un corderito. Blanco era el vellón, y a donde ella fue, siempre la siguió. El fonógrafo de Edison dio el paso siguiente. Este contaba con una aguja situada directamente en el diafragma vibratorio, concentrando así todas las ondas para grabar sobre cilindros de cera. Solo podía moverse de manera vertical, haciendo registros de profundidad. Para la reproducción había que seguir el proceso a la inversa, situando ahora la aguja en los surcos para que hiciera vibrar la membrana produciendo sonido a través de la bocina que ahora actuaba como altavoz. El gramófono sustituye el fonógrafo de Edison, con el paso al uso de discos planos de vinilo, un plástico muy maleable y más apropiado para la fabricación en serie haciendo copias de un disco original. La reproducción de estas grabaciones ocurre al deslizar una aguja por los surcos grabados en el disco mientras este gira, forzando a la aguja a vibrar de una manera específica por los surcos y relieves impresos en su superficie, algunos hasta 3500 veces más finos que un cabello humano. Esta aguja está conectada a bocinas que amplifican su vibración para que sea audible. De hecho, puedes extraer sonidos de un vinilo con una aguja simple y un cono de cartulina. En la actualidad no estamos limitados al uso de un transductor acústico-mecánico. Podemos hacer uso de un fenómeno físico llamado inducción electromagnética, para transformar el movimiento de una membrana u otro objeto en un patrón específico de flujo eléctrico, y viceversa, y así recoger el sonido de manera precisa, sin apenas pérdidas, para luego reproducirlo nuevamente a través de un parlante. Pero, ¿en qué consiste? A motivos prácticos, necesitamos entender que electricidad y magnetismo van de la mano. Cuando movemos un imán alrededor de un cable, generamos una corriente eléctrica, y cuando circula una corriente eléctrica por un cable, generamos un campo magnético, capaz de desplazar un imán. El campo se refiere al espacio en el que el objeto influye sobre otros. De modo que las pequeñas variaciones en este por una oscilación del imán y similar a la de la aguja del tocadiscos se traducen en una señal eléctrica. Ahora, para grabar sobre las superficies del disco hacemos el proceso contrario, es decir, la corriente eléctrica en el cable crea variaciones del campo magnético que hacen vibrar al imán, y en consecuencia la aguja que tiene anclada. Tras todo este viaje podemos entender por completo cómo funciona un tocadiscos moderno. El tocadiscos posee 4 partes primordiales: el plato giratorio, el brazo, la cápsula y la aguja. El plato giratorio se encarga de retener y por supuesto girar el disco para su reproducción, en torno a las 33, 78 o 45 revoluciones por minuto. Aquí es donde entra la aguja, la protagonista de la historia, también llamada stylus, hecha de zafiro o diamante, con forma esférica o elíptica. Viaja a través de los surcos del vinilo en un camino muy accidentado, moviéndose de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Se sujeta al brazo por una tira flexible de metal.
que la conecta a un pequeño imán en la cápsula, haciendo que éste vibre y se produzcan señales eléctricas en el cable que lo envuelve, que son transportadas a un amplificador, donde se intensifica la señal, para luego ser recuperadas en un altavoz. Con la llegada de las cintas magnéticas, cassettes y medios digitales como el CD, los discos de vinilo fueron relegados por un tiempo del mercado. Pero en la actualidad se ha visto un resurgimiento debido al valor histórico, de colección y la calidad de audio que estos poseen.